Buenos días, amigos. Bendecido sábado. Quiero no solo dar la bienvenida a los que están aquí, adorando con nosotros. Creo que cuando enviamos el correo electrónico a nuestros miembros de iglesia, diciendo que íbamos a tener una especie de servicio reducido, muchas otras iglesias que estaban cerradas se enteraron y han venido aquí. Son almas valientes. Pero nos alegra verlos aquí. Creemos que hay muchas más personas que se unen a nosotros en línea. De hecho, sí, Santiago, no sé si estás en el edificio, ahí cerca. Sí, sube. Santiago está a cargo de las redes sociales de Amazing Facts y estamos transmitiendo en este momento. A veces recibimos un pequeño mensaje de ¿desde dónde está mirando la gente en este momento? Ahora mismo tenemos 6 pies, aguanta. Tenemos gente mirando desde Rumania. Rumania, saludos, bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a estas personas que se unen a nosotros. Alemania, Irlanda, Zimbabue, Irlanda, México, Carolina del Norte, Papúa Nueva Guinea, sí, Wisconsin, Tennessee, Washington, Jamaica. Queremos darles la bienvenida. ¿Pueden decir amén, amigos? ¿Dónde más? ¿Dubái? Sí, Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están ahora mismo sintonizando? Aumenta una vez que se inicia el servicio, pero podemos tener una idea. Tenemos unas 1,100 personas mirando en Amén, total. gloria a Dios. Eso está en Facebook y muchos, debido al cambio de hora, sintonizarán más tarde y verán el video en vivo publicado. Muchas gracias, Santiago. Solo queremos decirles que sabemos que están ahí y que están en nuestras oraciones. Conocemos que algunos de ustedes están aislados, no tienen una iglesia donde ir. Y especialmente en estos tiempos difíciles, damos gracias a Dios por esta tecnología que nos permite ministrarnos unos a otros. Y tanto en Granite Bay como en Amazing Facts vamos a hacer todo lo que podamos en las próximas semanas e incluso meses para seguir compartiendo el Evangelio y tratar de mantener una perspectiva espiritual y bíblica sobre lo que vemos desarrollarse. Ayer terminé un libro. Me lleva mucho tiempo leer algunos de estos libros de historia. Este fue sobre Cristóbal Colón. Y es una historia fascinante. No solo había algunos comentarios. Leí el relato de sus hijos, de algunos de sus capitanes, su propia bitácora, revisé todas sus bitácoras. Un hombre muy religioso. De hecho, sintió que su misión era el cumplimiento de la profecía. Y no sé si la gente hoy en día se da cuenta realmente de la fe que tuvo que tener y lo valiente que fue para decir, vamos a ir hacia el oeste. Nunca habían seguido navegando al oeste, porque en estos antiguos mapas que tenían, lo llamaban territorio inexplorado. Saben, cuando los soldados romanos tenían mapas del mundo que estaban conquistando, una vez que llegaban a una parte de África o una parte de Asia donde no sabían lo que había, ponían monstruos y dragones en el mapa. Y recuerdo haber leído en la historia sobre un soldado romano, un capitán que envió un mensaje a Roma. Estaban en el norte de África y seguían adentrándose en África y envió un mensaje que decía, marchamos fuera del mapa, den nuevas órdenes. Bueno, amigos, ahora estamos en territorio inexplorado. Hemos salido del mapa. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo es ciertamente inédito. Y sé que hay un amplio espectro de sentimientos allá afuera. Algunos dicen, ya saben, el cielo se viene abajo. Y luego otros dicen, paz, paz, cuando no hay paz. Y como cristianos debemos tener una perspectiva tanto práctica como bíblica de lo que ocurre en el mundo. ¿Amén? Y lo más importante, Dios no quiere que vivamos con miedo. Jesús nos ha dicho una y otra vez, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y duermo bastante bien por la noche a pesar de lo que está pasando, porque sé cómo termina la historia. Amén. Pero mientras tanto, creo que los cristianos tienen una oportunidad sin precedentes en este momento, porque cuando la gente tiene miedo, la Biblia dice que en los últimos días se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder al mundo. Cuando la gente tiene miedo, podemos mostrarles dónde encontrar la paz en el Príncipe de Paz. Así que recordemos que tal vez hemos venido al reino para una hora como esta. Nuestro mensaje de esta mañana, de acuerdo a su programa, es Señales de los Tiempos, pero he hecho una mejora. Plagas, pestes y profecías. Señales de los tiempos.
Y solo quiero recordarles a nuestros amigos que están viendo en línea, el pastor Ross lo mencionó antes, que si quieren estar enterados, una cosa que creo que no mencionamos es que algunas personas dijeron, no tenemos Facebook. Ahora estamos transmitiendo en la página de Granite Bay, Amazing Facts, Facebook de Adult Bachelor. Si no tienen Facebook, en Granite Bay pueden ver la transmisión. Solo creo que es a través de Vimeo. Así que vayan a granitebaysda.org. Tal vez conozcan a personas que no tienen Facebook. Pueden enviarles un mensaje de texto ahora para que puedan sintonizar y aún pueden unirse a nosotros. Si quieren las actualizaciones de lo que va a pasar en línea, porque durante las próximas semanas o tal vez meses, es posible que nos reunamos y adoremos en línea. En este momento, como pastores, no sabemos qué ocurrirá la próxima semana. Ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de 2 horas. Las cosas están en una situación dinámica muy fluida. Amén. Así que tenemos que seguir en contacto. Si quieren saber cómo hacerlo, solo envíen online en un mensaje de texto al 240544. Y nosotros, a medida que nos enteramos de lo que está sucediendo, los mantendremos al tanto en cuanto a la transmisión, el video, el culto, la reunión de oración y el estudio de la Biblia. Transmítanlo a sus amigos. Probablemente una de las propiedades inmuebles más reconocibles del mundo es una imagen que tienen en su pantalla. No está ahí arriba, ya vendrá. Está en camino, espérenlo. Eso es el monte del templo. Creo que todos lo sabemos. En Jerusalén es un lugar sagrado para judíos, cristianos, musulmanes, literalmente miles de millones de personas en el mundo considera este lugar en lo que realmente sería una religión árida y desértica en una montaña como tierra sagrada. Aquí es donde estuvo el templo del Señor alguna vez. Y saben, cuando Salomón construyó ese hermoso templo allá arriba, después del reinado de su padre David, quien había preparado todas las piedras y luego de dedicar el templo, ofreció miles de sacrificios. Dice, y apareció Jehová a Salomón. Ahora esto es 2 Crónicas 7:14. Tal vez quieran ir allí y hay un par de palabras aquí que tal vez quieran subrayar. 2 Crónicas 7 comienza con el versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche. ¿Recuerdan que antes se le apareció y le dijo, ¿qué quieres? Dijo, quiero sabiduría. Años después se construyó el templo, ha dedicado el templo, ha construido su propio palacio. Dios aparece de nuevo. Y dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. Ahora, he subrayado eso de elegir este lugar. Ya verán por qué, créanme. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o, subrayen, si enviare pestilencia a mi pueblo. Sí, mi pueblo. Sí, no somos inmunes a la pestilencia, ¿no es así? Creo que tenemos que tener cuidado como todo el mundo. He escuchado a algunos cristianos decir, solo tenemos que decir el Salmo 91, nada nos pasará. No tienten al Señor. Dios dice que a veces incluso se envía la pestilencia a su pueblo. Pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por favor, noten que necesitamos curación, y que a veces la pestilencia viene por culpa de los malos caminos y la necesidad de perdón. Creo que es muy apropiado. Acabo de escuchar anoche, alguien me envió un mensaje de texto que nuestro presidente ha designado. En realidad tienen un día de oración, pero lo han adelantado a mañana, debido a esta necesidad especial en este momento. Y por eso mañana, como habrán oído, piden que sea un día especial de oración. Creo que podemos empezar a orar ahora mismo. El pueblo de Dios necesita humillarse y orar. Puede que no conozcan la historia de por qué Dios eligió ese lugar. Quiero que busquen en su Biblia, en 1 Crónicas 21. 1 Crónicas 21, lo que acabamos de leer fue 2 Crónicas. Ahora quiero que vayamos a la historia. ¿Cómo se eligió este lugar? ¿Saben? Cuando el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto, les dijo, cuando lleguen a la tierra prometida, habrá un lugar que elegiré para poner mi nombre. Y no les había dicho dónde estaba. Pasaron cientos de años. No sabían dónde estaba ese lugar. Esta es la historia que les ayuda a encontrar el lugar para la casa de Dios.
Primera Crónicas 21:1, y voy a leer hasta el versículo 14. Y también encontrarán una historia paralela para esto en 2 Samuel, capítulo 24. Voy a leer la mayor parte de ella, de Primera Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, eso es de norte a sur, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y Joab, el general, se dio cuenta de que algo estaba realmente mal en esto. La Biblia dice que sería apropiado, de vez en cuando, hacer un censo de la gente. Pueden leer sobre esto en Éxodo 30:12. No pierdan el lugar allá en Primera Crónicas. Pero voy a leer Éxodo 30:12. Cuando tomen el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, ¿hay algo malo en contar a la gente? Sabemos cuántos miembros tenemos. ¿Cómo se sabe si falta uno? Cuando el pastor tenía 100 ovejas y dijo: espera un momento, acabo de llevarlas al redil, tenemos 99, falta una. ¿Cómo lo sabía? El buen pastor cuenta sus ovejas. ¿Pueden decir amén? No hay nada malo en ello. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Un par de cosas que quiero que noten aquí. Esa conexión. Moisés dijo que si se hace el censo mal, inapropiadamente, podría haber una plaga. Y una de las razones es que Dios no quería que se enorgullecieran de su cantidad ni que confiaran en números. Y así dijo que debían dar una ofrenda. Y la otra cosa es que los sacerdotes eran los responsables de hacer el censo, porque luego había un impuesto. Era una cantidad muy pequeña que se entregaba a los sacerdotes y al templo para el mantenimiento del templo. ¿Recuerdan que una vez enviaron a Jesús a través de Pedro y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Está hablando de esto, de este impuesto que pagaban en relación con el censo. Es interesante que Jesús también nació durante un censo. Así que no hay nada malo en eso en particular, pero ¿por qué ahora lo hace David? ¿Lo hace por razones espirituales? Si leen en la Biblia, allí en Primera Crónicas, justo antes del censo de Israel, dice que David conquistó a los sirios, conquistó a los amonitas, cayó Rabá, mataron a los parientes que quedaban de Goliat. Victoria, victoria, victoria. Finalmente, paz en todo alrededor. Habían conquistado a todos sus enemigos y ¿saben qué había ocurrido por fin? Por primera vez en su historia poseían realmente las fronteras que Dios les había prometido. Ahora bien, le dijo Dios a Israel: después de tener las fronteras que les he dado a Abraham, ¿debes ir a convertirte en un imperio mundial y conquistar a todos los demás? Algo pasó y David comenzó a pensar: no he perdido una batalla todavía. Me pregunto, ¿cuántos soldados tengo ahora en caso de que quisiera expandirme a Egipto, o subir a Asia, o bajar a la India? Tal vez estaba recibiendo un poco de esa mentalidad de Napoleón o Alejandro Magno, de que voy a conquistar el mundo. Permítanme leerles una cita del libro Patriarcas y Profetas, página 738. Con el objetivo de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que tengan edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto fue necesario hacer un censo de la población. El orgullo y la ambición motivaron esa acción. David había empezado a pensar como otros reyes. Así que los envía. Quiero volver aquí a nuestro pasaje en Primera Crónicas 21. Él envía unos. Joab de inmediato sabe que esto no es bíblico. Escuchen la protesta de este general. Añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Incluso Joab, con lo rudo que era, dice: esto no es la voluntad de Dios. Finalmente conquistamos nuestra tierra que nos fue dada. ¿Por qué piensa en ir más allá? Nuestros soldados finalmente pueden ir a casa y descansar. ¿Por qué quiere reclutar más soldados? David dijo: mira, Joab, me has hecho pasar un mal rato. Dice: yo soy el rey. Sé que eres mi primo o mi sobrino, pero quiero que lo hagas. Deben haber tenido una gran discusión, dice, mas la orden del rey pudo más que Joab.
Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Ahora, no lo dice aquí, pero sí se dice en Samuel que se tardó 9 meses en hacer esto. En realidad, 290 días le tomó a Joab hacer el censo por toda la tierra de Israel. Y vuelve y dice que Joab está tan disgustado que ni siquiera lo censó a todos. Y trae el número, trae el recuento a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. No te dice cuántas eran las mujeres y los niños y los que eran demasiado viejos para el ejército. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Pasó esos 290 días haciendo algo que detestaba. Decía, esto no está bien, no es la voluntad de Dios. Y durante este tiempo, David fue convencido. Sí, fue el orgullo. ¿En qué estoy pensando? Y no solo fue David convencido, el pueblo se había vuelto muy orgulloso, habían conquistado a todos sus enemigos, habían tomado sus riquezas, su territorio. El orgullo nacional llegó al punto de poner la confianza en ellos mismos, en su ejército y en sus habilidades, en lugar de confiar en el Señor. Y dice, asimismo esto desagradó a Dios. Estoy en el verso 7. E hirió a Israel. ¿Cómo los hirió? Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, Gad era un profeta, diciendo, ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. ¿Alguna vez vieron que alguno de sus padres cuando te portabas mal te dijo, te voy a castigar, y te da 2 o 3 opciones? Que algunos padres les digan a sus hijos, no puedes ver a tus amigos durante 3 días, 1 semana sin la computadora, o te voy a pegar hasta que te desmayes. Y el niño diga, castígame. No puedo vivir sin la computadora. No puedo vivir sin mis amigos. Así que Dios dice, David, elige algo. Dijo, voy a ofrecer estas cosas. Así que David y viniendo Gad a David, estoy en el versículo 11 y dice allí, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, la gente muere en una hambruna, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Los soldados mueren en la guerra, con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Ahora, ¿qué es la espada de Jehová? Le dice aquí, la espada de Jehová, esto es la peste, enfermedad. No tenían microscopios en ese entonces, pero tenían pestes, y sabían que estas enfermedades inexplicables a veces pasaban y la gente caía, y no siempre entendían por qué, y lo llamaban la espada de Jehová. Haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Gad dice a David, dime qué es lo que eliges. Y David dijo, estoy en grande angustia. Se da cuenta de que no solo él va a sufrir por esto, sino que el pueblo va a sufrir. Ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Dijo, ya saben, si quieres enviar el hambre o si quieres enviar la peste, pero no envíes la guerra, no quiero caer en las manos del hombre. Voy a confiar en ti, Señor, por tus misericordias. Así Jehová quería terminar rápidamente. Saben, Dios no quiere que vivamos en agonía cuando estamos sufriendo. No quiere alargarlo. Es un padre cariñoso. Sé que a veces, cuando mis hijos se metían en problemas y necesitaban un escarmiento, si estábamos en algún lugar público o en una tienda y se portaban mal, yo les advertía 1 o 2 veces. Luego les decía, muy bien, cuando lleguemos a casa vamos a lidiar con esto. Vaya, 10 veces más sufrimiento solo por ir a casa pensando en ello, esperando el momento. Solía ser bastante misericordioso cuando la hora llegaba finalmente, porque sabía que habían sufrido por anticipado. Así que Dios quería que se acabara. Dijo, mira, vamos a hacer 3 días de peste en la tierra. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Bueno, eso nos lleva a nuestro tema del día. ¿Por qué ocurrió esto?
Saben, todo el pecado en el mundo, todo el sufrimiento en el mundo es el resultado del pecado. Y la oración que Dios dio a Salomón, si se humillare mi pueblo, se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados. Nos dice que tenemos problemas con el orgullo, con la maldad, con el pecado. Los juicios, casi siempre bíblicamente comunes, y sé que voy a recibir algunos correos electrónicos, algunas personas van a decir, bueno, Pastor Doc, estas son solo cosas que pasan. La forma en que leo la Biblia es que estas cosas a veces el justo sufre junto con el malvado, pero la razón por la que hay sufrimiento en nuestro mundo hoy es por el pecado. La creación entera gime y se afana hoy por el pecado y porque el amor de muchos se enfría y el mayor pecado es el orgullo. Ahí es donde cayó el diablo. Escuchen esto, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 119. Hoy día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios está ocasionando la ruina de miles. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Creo que Dios está tratando de llamar la atención del mundo. ¿Saben cómo lo hace? Humillándonos. Es un poco más fácil para nosotros humillarnos con la ayuda de Dios. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Saben lo que nos dice sobre el ejército de David? Lo acabamos de leer. Tenía un ejército de 1.570.000 personas. ¿Sabes cuál es el ejército permanente de los Estados Unidos? 1.347.000. El ejército de David, por supuesto, tenemos algunas armas que David no tenía entonces. Hoy no se necesitan tantos soldados en el territorio como en aquel entonces. Pero, ¿no es alucinante que su ejército fuera más grande que el de los Estados Unidos? Y estaba muy orgulloso de ello. Y pensó, ¿saben? Apuesto a que podríamos enfrentarnos a otros países. Me gustaría extender en el nombre del Señor lo haremos. Y realmente era en su nombre. Él estaba empezando a ir a su enemigo, y no era solo él. La plaga cayó sobre el pueblo porque había orgullo allí también. Se estaban sintiendo muy cómodos con ellos mismos y con su mundo y posesiones terrenales. Y eso también le pasa a la iglesia. A veces Dios envía sus juicios para humillarnos. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Daniel 4:37, a los que andan Por cierto, ¿saben quién dijo esto? El rey Nabucodonosor cuando fue humillado, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Josías, en cambio, se humilló cuando escuchó la palabra de Dios. Dios le envió un mensaje, está en 2 Crónicas 34:27. Josías, porque tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Saben, siempre me sorprende. Me parece fenomenal en la Biblia al leer sobre estos reyes que a menudo eran tan orgullosos y cuando se humillaron, Dios prolongó su prosperidad, prolongó su misericordia. Cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño del árbol que es cortado, Daniel le dice después, humíllate y puede ser la prolongación de tu tranquilidad. Cuando el malvado rey Acab mata a Nabot para quedarse con su viña, lo asesina. Viene el profeta Elías y dice, el juicio va a venir sobre tu casa y tu reino va a ser cortado a causa de tu pecado. Después de recibir la palabra de Dios, incluso ese rey malvado se puso tela de cilicio, se lamentó y Dios dice a Elías, ya saben que Dios y Elías hablan como amigos, Dios le dice a Elías, ¿has visto a Acab? ¿Cómo se humilla? Porque se humilla, no voy a traer ese desastre a su casa en sus días. Así que, si quieren, bíblicamente, si quieren prolongar su prosperidad y tranquilidad, nosotros como iglesia, como ciudad, como nación, el mundo, mejor si nos humillamos ante nuestro Creador. El pecado en el mundo y el secularismo barren como un tsunami en todo el planeta. Dios es muy paciente con la gente, es muy misericordioso. Se sorprendería, tal vez no le sorprenda lo rápido que pueden cambiar las cosas. La espada del Señor pasó por la tierra.
Entonces leemos en 1 Crónicas 21:16, y alzando David sus ojos, y supongo que evidentemente este ángel de la muerte, leemos en Egipto sobre las plagas. La última plaga fue, ¿cuál? La peste. El ángel de la muerte pasó por la tierra con su espada. En una ocasión, Ezequías, cuando estaban siendo atacados por los asirios, oró para que Dios los librara, y una pestilencia atravesó el campamento asirio, y en un día murieron 185,000 personas. En un día. Saben, más de una vez en la historia el pueblo de Dios se ha salvado porque una peste pasó por el campamento de su enemigo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Bien, acabamos de leer que 70,000 habían muerto en Israel, y tal vez las plagas comenzaron en la costa junto al mar y se abrieron camino hacia terreno más alto, y finalmente parte de las tierras más altas en Jerusalén. Y David ha estado recibiendo noticias, ha estado llegando al rey a través de mensajeros que miles han caído aquí y miles han caído allí, y ahora se ha extendido a Galilea y está abajo en el sur y está arriba por Dan y está en Berseba. Recibe estas palabras y todos los ancianos se están vistiendo de cilicio, están de luto, están viendo esta cosa extenderse. Durante 3 días se ha extendido y sabían que venía hacia ellos. Y así David y los ancianos, dice, se ponen el cilicio y están orando. Mientras están orando, él, David, ya saben, tiene el Espíritu Santo, ve los juicios de este ángel con una espada en la mano, pasando por la tierra, como símbolo de esa plaga que se ha llevado todas las vidas. Entre el cielo y la tierra. Y dice que los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, junto con David. Entonces, ¿ven dónde estamos hoy? ¿Son conscientes de lo serio que es esto? ¿De lo que está ocurriendo? No soy doctor, ni siquiera estoy hablando de la parte médica. Es inaudito que se produzca una cancelación internacional de reuniones públicas y viajes, y convenciones y viajes de negocios. Definitivamente va a haber algunas consecuencias económicas, ya las hay, de esto. Es decir, se escucha al presidente decir emergencia nacional. Se escucha a los líderes de la salud decir, tenemos una pandemia mundial. A menudo hemos utilizado la palabra pandemia como las noticias suelen decir, siempre que hay una mala tormenta, una tormenta de proporciones apocalípticas. ¿Piensan cuál es la palabra más poderosa, bíblica, o dirán que hay un locus apocalíptico atravesando África? Buscan el lenguaje bíblico porque no se les ocurre nada más poderoso que eso. Normalmente, cuando usamos la palabra pandemia, exageramos, ¿no es así? No estamos exagerando ahora. Eso es lo que es. Posible desastre económico mundial. No estoy tratando de asustarlos, solo seamos realistas por un segundo aquí. Se han cancelado miles de eventos importantes, miles de escuelas, colegios, universidades han cerrado. Nos enteramos de que Nathan no solo volvió a casa de vacaciones, sino que venía para quedarse. Y hay sollozos y llantos en mi casa. No criticamos a mamá, pero pensé que estaba fuera del nido. Miles de empresas han suspendido todos los viajes de negocios. La cadena de suministro mundial se ha visto afectada, incluidos los medicamentos. Y ya saben, es apocalíptico en California cuando cerraron Disneylandia. Se han vaciado los estantes de algunos artículos y la gente se pelea por el papel higiénico. Tengo un pequeño consejo sobre acciones para ustedes. Si se preguntan cómo invertir en estos tiempos, averigüen quién fabrica el papel higiénico. Acabo de escuchar en las noticias, probablemente han visto algunas de estas cosas circulando, la gente estaba usando cuchillos. Ayer estuve en Walmart. Karen dijo que tuvo que dar vuelta a Costco 3 veces antes de poder estacionarse, algo así, ¿correcto? Sí. Y dije, ¿necesitas algo? Ella dijo, bueno, no hay toallas de papel aquí, así que llegué a Walmart y estaban recogiendo comida para colibríes. Todo el mundo está apilando cosas y estoy pensando, de todas formas, voy a ir a su casa. ¿Se supone que deben dar el diezmo? Diezmo de su pH. Todos ustedes deben cuidar de sus pastores ahora, ¿no es así? Durante este tiempo.
Sí, vamos a hacer un censo. No, no voy a hacer eso. Se tienen que reír. Ya les digo, amigos, esto es serio. Pero sí, ayer fui a Walmart y me dijo, toma unas toallas de papel. Estábamos buscando en el otro departamento y... Vaya, llegué allí, lo estaban poniendo en un palé y la gente estaba abriendo las cajas. No dejaban que los dependientes abrieran las cajas y ellos estaban rasgando, abriendo las cajas y sacándolas. Y yo conseguí lo mío, solo tuve que, ya saben, luchar con 3 abuelas para conseguirlo. Pero, en realidad no. Pero sí conseguí mis toallas de papel. Pero es serio, nos reímos. ¿Habían visto algo así antes? Me pregunto si Dios está tratando de llamar nuestra atención. Hay consecuencias económicas, las hubo en los días de David. Primera Crónicas 21. Entonces David, quiero leerles lo que lleva a este punto. El héroe de la historia está entrando en escena para mí. Así que ustedes leyeron que David ve el ángel entre el cielo y la tierra en Jerusalén y tiene la espada desenvainada. Estoy en el versículo 16 de Primera Crónicas, de vuelta a Primera Crónicas 21, y evidentemente Jerusalén es la siguiente, pero ya saben cómo ama David a Jerusalén. Cuando Absalón se rebeló, David dijo, voy a dejar Jerusalén para que la guerra no destruya la ciudad. ¿La llamaban la ciudad de quién? Ciudad de David. Por supuesto, nació en Belén, era un suburbio. Es su ciudad. Ahora David tiene a Jerusalén porque han conquistado a los jebuseos, pero no han eliminado a los jebuseos. Así que David ve al ángel del Señor con la espada extendida sobre Jerusalén. Y David le dijo a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, todavía pensaba como un pastor, estas ovejas ¿qué han hecho? El pueblo que iba a perecer por la plaga. Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y tal vez cuando dijo la casa de mi padre, algunos de sus hermanos también eran generales en el ejército. Pueden haber dicho, sí, David, vayamos a conquistar otras tierras. Así que él y la casa de su padre estaban asumiendo la responsabilidad. Se están ofreciendo a sí mismos. Noten, Jesús es el hijo de David. Se ofrece como sustituto del pueblo. Oh, Señor, ¿qué han hecho? Que sea contra mí. Está ofreciendo su vida. Es como cuando Moisés está en la montaña y está orando por Israel. Dice, no los elimines, quita mi nombre de tu libro. Es como dijo Pablo, estoy dispuesto a perecer para que Israel sea salvo. Ese es el espíritu del verdadero cristianismo, es el espíritu de abnegación. ¿Qué han hecho? Sea ahora tu mano contra mí. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Ahora bien, Ornán es un hombre digno, posee una gran propiedad de cuando Jebús fue conquistada por David. Está dentro de los confines de Jerusalén, está en una alta colina prominente. Se dan cuenta de que David no fue y tomó las propiedades de todo el mundo. Así que aquí, este prominente ciudadano, que era un jebuseo, muchos de los fieles en Israel no eran israelitas. Uno de los soldados más fieles de David se llamaba Urías, el hitita, y se lee sobre él y amaba al Señor. Habló del pueblo de Dios, del nombre del Señor. Algunas de estas personas se convirtieron. Tienen a la mujer sunamita en el norte, hizo un lugar para el profeta de Dios. Algunos de estos conversos eran muy dedicados y evidentemente Ornán, y verán en 2 Samuel, es llamado Arauna, es la misma persona, el mismo nombre. David viene a él y le dice que debe erigir una era, un altar al Señor en su era. Se llamaba era un lugar plano donde trillaban el trigo, golpeaban el trigo y lo lanzaban al aire con palas de madera y la brisa se llevaba la paja y el trigo limpio quedaban en un montón. Golpeaban un poco más y lo separaban. Y así que están separando el trigo de la paja, que por cierto bíblicamente es una señal de juicio. Por lo tanto, esto ocurre en el contexto de un juicio. Separar el trigo de la paja. ¿Les parece una parábola? Y dice, entonces David subió conforme a la palabra que Gad, y volviéndose Ornán, vio al ángel. Este es mi versículo favorito en toda la historia, amigos. Y volviéndose Ornán, vio al ángel. ¿Dónde está el ángel? Entre el cielo y la tierra. ¿Qué sostiene? Una espada. Y la espada sigue desenvainada. ¿Qué harían ustedes? Por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban.
como lo haría la mayoría de nosotros. Y Ornán trillaba el trigo. Increíble. Cuando todos los demás se esconden, él siguió trillando el trigo. ¿Qué representa el pan en la Biblia? La palabra de Dios. ¿Es el momento de esconder nuestra luz bajo un arbusto? En tiempos de oscuridad es cuando la luz es más importante, y Ornán trillaba el trigo. Es decir, estaba tan en paz con Dios que pensó, bueno, aquí estoy, no puedo correr del ángel, me voy a quedar aquí, tengo que trillar el trigo. Sigue haciendo lo mínimo, fielmente. Hace años leí una historia sobre un joven monje en un monasterio, en algún lugar de Europa, que consiguió una Biblia. Y leyó en la Biblia sobre la venida de Jesús. Llegó al final de la Biblia y dijo, el Señor viene, amén, sí, ven Señor Jesús. Y estaba tan atribulado y emocionado por la llegada de Jesús, salió a hablar con el encargado del monasterio, que estaba en el jardín, deshiervando sus arvejas. Y le dijo, he leído en la Biblia que Jesús viene pronto. El hermano respondió, sí, hijo mío, está arrancando la maleza de las arvejas. Y le molestó un poco que el hermano principal no estuviera tan emocionado. Dijo, la Biblia dice que Jesús viene pronto. Él contestó, sí, sí lo está. El joven dijo, bueno, si Jesús fuera a venir esta noche, ¿qué haría? Él dijo, bueno, terminaría de deshiervar estas arvejas. Dios quiere que seamos fieles en hacer las cosas correctas, incluso las pequeñas, y que sigamos trillando el trigo. No importa lo que ocurra en el mundo hoy, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora bien, puse aquí en mis notas, tal vez les interese, Ornán, el jebuseo, su nombre en realidad significa Jehová es firme. Y de nuevo, esa es la misma persona que Arauna. Y siguió trillando el trigo. Saben, Dios viene a la gente y usa a la gente que está ocupada. ¿Qué hacía Gedeón cuando Dios lo llamó? Trillaba el trigo. ¿Qué hacía Eliseo cuando Dios lo llamó? Araba el campo. ¿Qué hacían Pedro, Santiago, Juan, Andrés cuando Jesús los llamó? Lavaban sus redes. Dice una vez, estaban pescando. Dios quiere que estemos fielmente ocupados en su obra. No sabemos el día y la hora de su venida, pero quiere que nos mantengamos ocupados con lo que hacemos, con la obra de Dios. ¿Amén? Así que dice, quiero construir un altar aquí en tu propiedad y déjame comprártela. Y Ornán, como un príncipe, trata con David. Dijo, tómala para ti. Verso 23. Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Aquí hay un hombre que es generoso. Es sacrificado, sabe que una plaga está atravesando la tierra, ve a un ángel con una espada desenvainada y parece tan firme a través de todo el asunto. Se muestra tan magnánimo y generoso. Entonces el rey David dijo a Ornán, versículo 24, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Y aquí hay un principio que podrían subrayar sobre el resto de la Biblia. No sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Es un sacrificio si te robo del bolsillo camino a la iglesia y lo pongo en la bandeja de la ofrenda? ¿Es eso un sacrificio para mí? No, el gobierno hace eso todo el tiempo, ¿verdad? Se llevan nuestro dinero y lo regalan, y luego hablan de lo bueno que son. Están usando nuestro dinero. Es como el rey Saúl, cuando mató a los amalecitas y se suponía que iba a acabar con toda la gente, con todo el ganado y todo, y él vuelve y trae lo mejor de las ovejas y el ganado. Y Samuel dijo, no has cumplido la palabra de Dios. Él dijo, oh no, lo he hecho, aniquilé a toda la gente, pero nos quedamos con lo mejor de las ovejas y las cabras para ofrecerlo al Señor, y así no tendría que ofrecer lo suyo. Así que está ofreciendo lo de otros después de quitárselo. ¿Y saben lo que pasó? Samuel dijo, Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio. David dijo, si este sacrificio no me cuesta nada, no es un sacrificio. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Eso es alrededor de $450,000 en nuestro dinero hoy en día en oro. 2 siclos por onza aproximadamente, les dejaré hacer la cuenta, $1,500 por onza de oro. Da el peso de 600 siclos de oro. Se darán cuenta de que David paga el precio. David está intercediendo.
Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y fíjense lo que pasó. David invoca al Señor, está intercediendo por su pueblo, está orando por sus ovejas, y Jehová, con mayúscula, Jehová, le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Ahora, ¿saben lo que pasó en ese lugar? Este es el lugar donde Dios le dijo a Abraham, trae a tu hijo a los montes de Moria. Y Abraham llevó a Isaac a esa colina. Este es el lugar donde vivía un rey llamado Melquisedec. Y Abraham le trajo los diezmos. Este es el lugar donde David tuvo la experiencia y el fuego cae del cielo. Más tarde Salomón construyó el templo. ¿Saben qué pasa? El fuego desciende de Dios desde el cielo. ¿Cuántas veces bajó este fuego de Dios del cielo? No muy a menudo, pero aquí David ora y dice que el fuego vino de Dios y bajó en ese lugar. Los hijos de Israel se preguntaban, ¿cuánto tiempo más tendremos que cargar con este templo transportable? Dios dice, les diré cuándo y dónde está el lugar. Y finalmente, este es el momento en el que Dios les dice, este es el lugar, cómpralo. Y dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Vamos al capítulo 22, verso 1, dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí está el altar del holocausto para Israel, porque hasta ese momento el viejo tabernáculo transportable estaba hecho trizas. Por eso. ¿Y saben qué? La plaga fue detenida por la intercesión de David durante ese tiempo. Ahora quiero que noten algo, amigos. David es realmente un símbolo de Cristo en esta historia. Él intercede por la gente, ora por ellos, paga por ello, sustituye, media. Es un símbolo de Cristo aquí. Ahora, las plagas son cosas bastante aterradoras y las pestes siempre es un poco espeluznante cuando algo anda circulando y no se puede ver. Acabo de notar aquí en la iglesia ahora, estamos todos mirando a los demás con sospecha. Sí, usted tiene que aclararse la garganta y la gente hace... Tengo un ojo, está un poco rojo, es la fiebre del heno. Estoy pensando, rayos, ¿qué van a pensar de mí? Hubo fuertes vientos ayer, van a pensar que tengo la plaga. No se puede ver. No se puede ver el uno al otro y no se puede ver la enfermedad y es algo aterrador, pero en realidad estoy animado porque leo en la Biblia y a veces las grandes plagas preceden a la gran liberación. Después de esta peste, el lugar fue elegido para el templo y fue un lugar de intercesión con Dios. Permítanme leerles un versículo que conocen. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Tras esta última plaga, los israelitas inician su viaje hacia la tierra prometida. Saben, fue después de esa plaga que los egipcios finalmente pagaron a los israelitas por sus años de servicio. Fue a raíz de esa plaga que finalmente fueron liberados. Y no murieron todos los egipcios. Dios no envió la plaga para ver si podía acabar con los egipcios. Quería salvarlos. De hecho, algunos de ellos salieron de Egipto con los hijos de Israel. Y así, que esta plaga, solo el tiempo va a decir lo que va a suceder. Ya saben, no teníamos muy claro lo que estaba pasando allí en China porque había una especie de informes controlados por el gobierno que salían a la luz. Pero cuando llegó a Italia y empezaron a mostrar imágenes de hospitales desbordados en pocos días, fue cuando se vieron reacciones muy radicales en los gobiernos del mundo, incluido el nuestro. En este momento, por lo que puedo decir, los funcionarios del gobierno están diciendo que esto es algo que probablemente el 70% de la población va a estar expuesta. La mayoría estará bien, pero tiene un impacto mucho más virulento, mucho más mortal que la gripe común. Y por lo tanto, tenemos que estar orando. Ya saben, qué gran oportunidad para nosotros como cristianos. Hay varias maneras que veo que esto puede ser una oportunidad para Cristo y el Evangelio.
En primer lugar, debemos humillarnos y orar. Creo que, por supuesto, debemos seguir prácticas sanitarias de sentido común. Debemos orar para que Dios nos ayude a ser más valientes por el Evangelio. Tenemos vecinos, tienen miedo. No tengan miedo de preguntar, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar contigo? Se sorprenderían de saber cuánta gente dice, sí, por favor. Compártales una pieza de literatura. Qué buen momento para regalar la revista de salud. Hice un programa la semana pasada con el Dr. Nedley. Una de las mejores prevenciones para el coronavirus, ya que no hay vacuna en este momento, es seguir el mensaje de salud, aumentar la inmunidad. Y sabemos eso. Sabemos lo que la Biblia dice acerca de los alimentos limpios e impuros y remedios naturales, el sol, el aire fresco, el ejercicio, el descanso, todas esas cosas. Muchas personas están enfermas y están aumentando su propensión. Tenemos respuestas que pueden ayudar. No la respuesta completa, pero puede ayudar. Deberíamos compartir estas cosas y, sobre todo, no tengan miedo. Jesús no quiere que tengamos miedo. Ahora, ¿hay una plaga en la tierra? Hay una plaga en el mundo. Es una pandemia. No es el coronavirus. Se llama pecado. Están diciendo que alrededor del 2 y el 3, tal vez 4%, va a morir de coronavirus. Eso es terrible. ¿Saben que hay un 100% de muertes por el pecado? Y que la plaga ha dado la vuelta al mundo y además requiere cuarentena. ¿Saben por qué no podemos ver a Dios? Estamos separados. Nuestros pecados nos han separado de Dios, nos dice Isaías. El pecado te separará de Dios, nos divide, nos aísla de los demás. El pecado le separará de sí mismo. Ni siquiera se gustará a sí mismo a causa del pecado. Pero una de las cosas más traumáticas que he pasado en mi vida, mis padres nos enviaban a mi hermano y a mí a un campamento de verano. Nos enviaban mucho, no sé por qué. Pero todos los veranos nos enviaban a un campamento de verano y yo solía disfrutarlo. Fuimos a estos campamentos Songo, el campamento Mendoza, en Maine. Y recuerdo que el autobús nos recogía, nuestras madres se reunían en el lugar donde este autobús nos recogía y nos llevaba a Maine. Y después de subir al autobús y conducir unos minutos, me estaba rascando y el consejero dijo, ¿ya te picaron los mosquitos? Dije, no sé, tengo estos pequeños bultos. Me miró y me dijo, tienes varicela. Aquí estoy en un autobús lleno de niños de camino al campamento de verano. Dijeron, bueno, no podemos regresar el autobús. Me llevaron al campamento, me pusieron en la pequeña enfermería. Estuve en cuarentena. Les diré que nunca lo he superado. Estoy en esta habitación y ya saben, tenía mi conejito de Indias. Llevé de contrabando mi conejito al campamento, me dejaron quedarme con mi conejito porque les dio pena. Estoy en esta habitación con mi conejito y me pregunto cómo es posible que me haya contagiado con varicela en la ciudad de Nueva York. Y fuera de la ventana veo que todos mis amigos están gritando, jugando y pasándola bien, y yo me estoy muriendo aquí adentro. Además, me estoy rascando por todas partes. Fue horrible. El pecado separa. Y lo que hace el pecado es mucho más grave que la varicela. Descubrieron que solo hay un antídoto contra el pecado. Hay una vacuna. Estaba leyendo, ya saben, el Dr. DeRoss era un miembro de aquí, escribió un libro sobre cómo sobrevivir al ébola. Y desde 2015 descubrieron que la mejor defensa contra el ébola es si usted obtiene sangre de la persona que estuvo expuesta, pero no sucumbió. Han desarrollado anticuerpos contra el virus que le ayudarían a sobrevivir. La única persona que ha venido a nuestro mundo y vivió la vida sin pecado es Jesús. Y la única manera de que sobrevivamos es porque Él murió en la cruz y derramó su sangre. Es creer en esa sangre, aceptar a Cristo. Él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, saben de lo que está hablando espiritualmente. No tenéis vida en vosotros. Y debemos. Este es un tiempo como nunca antes para reclamar la sangre de Cristo, para asegurarnos de que nuestros pecados sean perdonados y después de venir a Cristo, ser testigos de Él. ¿Es ese su deseo?
Pensé que sería apropiado al cerrar nuestro servicio. Tendremos nuestro himno de cierre en un momento. Pero antes, ¿por qué no nos arrodillamos juntos? Dice, si se humillaren mi pueblo, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Hay algún momento en el que lo necesitamos más que ahora?